Entonces la idea de la presentación eh, es hacer una breve descripción. Yo diría que el énfasis está en la palabra descripción y no tanto en la palabra explicación, pero después en las preguntas podemos discutir algo de eso. Entonces, primero, en los últimos 70 años tenemos 8 recesiones mayores, que son las que están marcadas por estos círculos rojos: 57, 58, 67, 68, 77, 78, 82, 83, 88, 90, la del 98, 2001, 2002, 2007, 2000, perdón, 2008, 2009 y la del 2020. Y como es claro, estos son datos anuales. La caída provocada por la recesión del COVID-19 pues solo comparable a la que ocurrió durante la hiperinflación, ¿sí? Aquí fueron 3 años seguidos, en realidad. Aquí tenemos un primer año y vamos a ver qué pasa con los siguientes, ¿sí? Esa es una primera cuestión. Digamos, los auges han sido normalmente más fuertes, más vigorosos que en las economías avanzadas, en las economías de los países ricos. Se crece más rápido durante más tiempo, pero en las recesiones caemos más. Ese es típicamente el caso, ¿sí? Y la del COVID-19, la del 2020, no escapa a esa generalización. Una segunda cuestión es que todas estas recesiones han estado asociadas a caídas de los precios de las materias primas. Eso es lo que muestra este gráfico, ¿sí? En el eje horizontal medimos el PBI per cápita, que es esta línea ploma, ¿sí? Y los círculos rojos marcan las recesiones, que todas coinciden con caídas del PBI per cápita. Cuando tienen datos anuales, es una manera de chequear las recesiones, digamos, de fechar las recesiones, ¿no? Y entonces tenemos aquí las mismas recesiones que hemos visto antes: 57, 58, 67, 68, 77, 78, 82, 83. Esta, la más grande de todas, es 88, 90. Aquí hay una, la del 98, 2001, que se ve poquito, pero se ve. Y esta es la del 2008, 2009. En la del 2020 no aparece, no tenemos, pero digamos, si el PBI se cae entre 11 y 12% y la población crece entre 1 y 2, bueno, el per cápita caerá en 13, será una caída grande, digamos. Las columnas azules que medimos en el eje izquierdo miden los cambios en los términos de intercambio. Los términos de intercambio lo podemos definir, digamos, en las circunstancias actuales como cuántas toneladas de cobre tenemos que entregar para comprar en el extranjero un Toyota, digamos, ya. ¿Sí? Y entonces los términos de intercambio suben cuando entregamos menos cobre para comprar el Toyota. Y los términos de intercambio bajan cuando entregamos más toneladas de cobre para comprar el Toyota. ¿Sí? ¿Qué mueve los términos de intercambio? Básicamente el precio de los metales. Los precios de los Toyota y de los productos manufacturados crecen poco a lo largo del tiempo y crecen sistemáticamente. No sufren grandes fluctuaciones, caídas y subidas, ¿no? Y entonces son los precios, digamos, si hablamos desde hoy día, desde la actualidad, son los precios de los metales que fluctúan los que explican las fluctuaciones de los términos de intercambio. Se puede mostrar con los números, pero ya. Y entonces, cuando los términos de intercambio crecen, cuando los precios de los metales crecen, la columna, tenemos una columna hacia arriba. Y cuando los precios de los metales caen, tenemos una columna hacia abajo. Punto simple es que todas las recesiones coinciden con caídas de los precios de las materias primas, ¿sí? La única excepción realmente llamativa es esta, del 82, 83. ¿Bien? En todas las demás
antes o después hay una caída sistemática de los precios de las materias primas. Básicamente esa es la idea. La única excepción, digamos, aparente es la del 82-83, porque hubo un fenómeno del Niño, escaseó la anchoveta porque se calentó el mar y la producción de harina de pescado desapareció. Pero como somos un productor importante en el mercado mundial, el precio de la harina de pescado subió muchísimo y tiñó todo el índice de precios de las materias primas. ¿Está? Pero en realidad no había casi ninguna tonelada de harina de pescado para exportar. ¿Está? Los precios de los metales cayeron, pero el de la harina de pescado subió. La única excepción real es la de el 2020, la recesión del COVID, que está mostrada aquí. Este es un índice de precios de exportaciones y muestra, calculado por el Banco Central, y muestra las caídas de los precios de las materias primas que exportamos más recientes. Esta de aquí es la recesión de 2008-2009. Los precios de las materias primas se cayeron abruptamente por un periodo relativamente breve. ¿Sí? El precio del cobre acá estaba en $4 la libra, como está ahora, y para el verano del 2009, en 6 meses, había caído $1.20. Esta es una caída de precios de materias primas que se inició con un famoso discurso de Bernanke en 2013 y es una caída importante. ¿Sí? No produjo una recesión, pero sí un enfriamiento de la economía. La economía dejó de crecer. Después vamos a ver algunos datos que pueden ilustrar eso. Los de empleo, quizás si los tengo por ahí, ¿no? Pero la economía se enfrió notablemente. Y esta es la recesión del COVID-19. ¿Sí? El índice de precios cae un poquito al principio de la recesión y después sube. ¿Sí? El precio del cobre hoy día está hoy día está un poquito por debajo de $4 la libra. He visto el último dato por ahí del Banco Central, 3.99. ¿Sí? Y entonces esta en realidad es la primera recesión en los últimos 70 años que no está asociada a una caída fuerte, sistemática, duradera de los precios de las materias primas. En realidad está asociada a una alza de los precios de las materias primas. ¿Por qué han subido los precios de las materias primas? Podemos discutir después, pero esto tiene que ver con lo que ha pasado en China, con lo que está pasando en Estados Unidos y con las tasas de interés bajas por las políticas monetarias expansivas en todas partes. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, yo diría que esa es la principal diferencia, una de las principales diferencias de esta recesión con las anteriores. Aquí tienen los precios del cobre. ¿Sí? Esto es el principio de 2020, la recesión empieza en realidad en marzo-abril. ¿Sí? Y este es el precio del oro, que son los dos productos más importantes. Está claro que tenemos niveles que no hemos visto en muchos años. Las recesiones, ¿cómo se combaten las recesiones? Entonces, la receta keynesiana viene desde el año 33. Este es un artículo del New York Times que publica una carta de Keynes a Roosevelt. Keynes le escribe a Roosevelt, que era el presidente gringo de la época, y le dice, mire señor, para combatir la Gran Depresión, la caída de la producción y el desempleo masivo, 25% que usted tiene, uno de cada 4 trabajadores está desempleado, tiene que hacer esto. Y le escribe una larga carta que el New York Times publica. ¿Sí? Y se me ha escapado se me ha escapado la segunda página del artículo. Ay, Dios mío. La verdad es que no sé si volverlo a cargar, pero dale nomás, amigo, de ahí, explícalo nomás. bueno, en la carta le dice 2 cosas. Aumente el gasto público y baje la tasa de interés y haga más abundante y más barato el crédito. Eso le dice, está en la segunda página. Pero ya, ¿no? Y entonces, esa es la receta keynesiana típica desde los años 30 frente a las recesiones. Dicho sea paso, Roosevelt no la aplicó del todo, por si acaso, ¿no? Así que la recesión gringa
de los años 30 desapareció con la Segunda Guerra Mundial, en verdad. Nosotros no hemos aplicado tampoco la receta keynesiana en ninguna de estas recesiones, salvo las últimas dos, la del 2008-2009 bajo el gobierno de García y esta del 2020 que vamos a discutir más en detalle, ¿sí? Aumentamos en el 2008-2009 la inversión pública, sí, eso es lo que muestran las columnas azules, ¿sí? De poco menos de 4% del PBI, la inversión pública subió hasta 6% del PBI, ¿sí? Y después, ya con el gobierno de Ollanta cayó, ¿sí? Y la tasa de interés bajó, ¿sí? Desde 6% de interés anual, la tasa de referencia bajó a 1.25. ¿Vale? Y después, una vez que pasó la recesión, subió. ¿Vale? Entonces, la receta keynesiana la hemos aplicado en 2008 y, como vamos a ver, también en 2020. ¿Sí? Pero en todas las recesiones, en las otras 6 recesiones, no la hemos aplicado, hemos hecho exactamente lo contrario, hemos ajustado el crédito y hemos ajustado la política fiscal, hemos reducido la inversión pública, el gasto público. ¿Sí? Y el tercer componente que se usa desde los años 2000 para adelante, antes no, es que tiene que ver con este asunto. En todas las recesiones que hemos sufrido, sin excepción, el tipo de cambio ha subido. En todas. No hay ninguna excepción a esa regularidad empírica. Hasta ahora estoy describiendo, no he explicado mucho, mejor dicho, nada. Y en las recesiones de 2008 y 2009, el Banco Central ha tenido suficientes reservas de divisas que le han permitido vender dólares o sustitutos del dólar, en particular en la del 2020, y que esa venta de dólares ha puesto un tope, ha impedido que el dólar se dispare, ¿sí? Eso opera desde 2008, 2009 y ha ocurrido, y ya, digamos, se ha hecho en ambas recesiones, la del 2008-2009 y la del COVID-19, la del 2020. Y estas son las reservas. Hay diversas maneras de medir las reservas. Esta es mi medida favorita, básicamente porque dice cuántas municiones tiene el Banco Central, cuántas balas son suyas. Esto es lo que dice. Y bueno, este nivel, 60.000 millones de dólares, no hemos tenido nunca. ¿Sí? Sería mejor si tuviéramos 100.000, pero ya, pues, ¿sí? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. La situación económica actual, voy a dejar de lado la inflación. No ha habido, a pesar del alza del dólar que vamos a discutir, no ha habido mayor impacto sobre la inflación. Básicamente porque la recesión, que ha sido enorme, la brecha del producto negativa de la que estaba hablando Pedro, genera una presión hacia la baja de la tasa de inflación. Salarios y precios crecen más lentamente o caen, precios, salarios nominales, ¿sí? Y ese es un factor que determina, yo diría, que determina que la inflación se mantenga en el nivel que está más o menos controlada alrededor de la meta de inflación del banco, que está en 2%. Y el factor del tipo de cambio tiende a elevar un poco los precios, pero en estas condiciones de enorme brecha de producto negativa, de gran capacidad ociosa, es lo que quiere decir la brecha de producto negativa, hay pocas posibilidades de que en realidad los precios suban demasiado. ¿Sí? Este choque externo tiene, en realidad eso es lo que quería, para eso quería mostrar nomás esto, que es un choque externo y es un choque interno. ¿Sí? Eso es lo que hace diferente esta recesión de las otras. No hay una caída de precios de metales, eso es lo que indica esta flecha azul. ¿Sí? Es verdad que hay una caída del turismo, ¿sí? Y esa recesión internacional sincronizada tiene que haber afectado el comercio exterior peruano, eso está claro, pero como es un comercio básicamente de materias primas, no todo, el efecto es menor. Como los precios no han caído, yo diría que el efecto es menor.
Después vamos a ver algo sobre las exportaciones, si tenemos tiempo. Y en los factores locales es donde yo diría que está el punto esencial. Con excepción del turismo, diría, básicamente, ¿no? La cuarentena, el sector público por razones de, digamos, el gobierno por razones de salud pública cierra ciertos sectores de la economía. ¿Está bien? Dice, los restaurantes tienen que estar cerrados. O los restaurantes solo pueden operar al 10% de su capacidad, el aforo es 10% o 20%. Y entonces las medidas de salud pública dictadas por el gobierno generan una recesión directa en ciertos sectores. La producción cae, los restaurantes no abren. Pero esa recesión se contagia al resto de la economía. ¿Por qué? Porque los restaurantes compran insumos, papas, pollos, etcétera, al resto de la economía. Y segundo, porque vamos a ponerlo así, vamos a limitarlo ahí, los trabajadores de los restaurantes ganan sus salarios y no lo gastan todo en la industria de restaurantes, sino compran otros bienes y servicios. Y entonces la demanda por esos otros bienes y servicios se cae, porque se cae la demanda de insumos del sector cerrado y porque se cae el empleo en el sector cerrado. Y esos son dos mecanismos básicos, no los únicos, pero son dos mecanismos básicos a través de los cuales la recesión se propaga a otros sectores. ¿Sí? Cae el consumo también porque hay cambio en los hábitos de consumo. Este choque golpea en particular al sector servicios, que es un sector muy importante en las economías urbanas y que explica una buena parte del empleo. Por decir algo, hace un año que no voy pues donde mi peluquero. ¿Por qué? Porque el gobierno ha cerrado mi peluquería, no, porque tengo miedo de contagiarme. No hay manera que me corten el pelo a 2 metros de distancia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese choque interno es básico, ha sido fuerte y ha hecho que esta recesión opere en verdad a la velocidad de la luz. Nunca hemos visto una recesión, yo nunca he visto tan fulminante. Aquí tienen los datos de PBI durante el 2020 para todos estos países y el cuadro, lo único, solo lo quiero mostrar para que quede claro que es una recesión internacional sincronizada. Que yo sepa, la única otra recesión internacional sincronizada a este grado es la del 1930, ni siquiera la del 2008-2009, ¿no? Y bueno, ese es el único dato que nos interesa acá. El Perú ha caído 12%, es uno de los números más altos. Hay países europeos que están cerca de esa cifra, igual en América Latina hay algunos, ¿sí? Y podemos medir la recesión en términos trimestrales. La definición del libro de texto es que tenemos una recesión si el PBI se cae por 2 trimestres consecutivos por lo menos, ¿no? Aquí tenemos eso, los datos de PBI trimestral solo existen desde el 80. Entonces aquí tenemos la recesión del 81, 80, perdón, 82, 83, que son, digamos, con creces en todos los casos se cumple la condición de por lo menos 2 trimestres consecutivos de caída del PBI. ¿Sí? Aquí el PBI se mide cada trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. Mismo trimestre del año anterior. Esta es la recesión de la hiperinflación del primer gobierno de García. Esta es la de fin de la dictadura de Fujimori. Me parece a mí que las cifras de PBI están maquilladas, quizá después podemos verlos, pero esta recesión fue mucho más fuerte de lo que indican las cifras del PBI. Y después voy a discutir qué parece lo mismo ocurrir con las cifras de PBI y la recuperación durante la recesión del COVID-19. Y esta es la recesión de 2008-2009, que a pesar de que hubo un choque externo muy fuerte, muy poderoso, fue una recesión breve y poco intensa. El PBI se cayó muy poquito, ¿sí? Y mi impresión es que eso tiene que ver con las políticas keynesianas que se usaron por primera vez ahí, ¿sí?
Se aumentó el gasto público, se bajó la tasa de interés y se vendieron dólares. ¿Sí? Ah, esta es la del COVID-19 y vamos a ver qué nos depara el 2021. Aquí tienen el PBI no primario desestacionalizado. ¿Por qué tenemos que desestacionalizar? Lo pongo con este gráfico. La línea roja es el índice original del PBI. Aquí están los datos mensuales. Y es claro que hay un patrón estacional del PBI, ¿no es cierto? En el verano el PBI es bajo y a fines de año el PBI es alto. Y no pueden ustedes comparar el PBI del último trimestre de cualquier año con el PBI del trimestre anterior. Siempre habrá un incremento notable para cualquier año, ¿no? Y entonces tienen que comparar el PBI del último trimestre del año con el mismo PBI con el PBI del último trimestre del año anterior, que es lo que hemos estado haciendo. La otra manera es desestacionalizar el PBI para poder comparar este trimestre con el inmediatamente anterior, con el precedente. Y esa línea azul es el PBI desestacionalizado. ¿Sí? ¿Qué hace el PBI desestacionalizado? Bueno, levanta los valles y aplana los picos. Eso es básicamente lo que hace. Y nos permite definir exactamente cuándo y cómo empieza una recesión. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el PBI no primario desestacionalizado, que es el PBI total menos agricultura, pesca y minería. Y yo quiero que vean un punto. La recesión del COVID-19 medida así es enorme. Con respecto al 2019, 100, el PBI se cae un poco más de 40%. ¿Sí? Entre pico y piso. ¿Sí? Y después hay una recuperación relativamente rápida y si miramos los datos de enero, diciembre y principios de este año, fines del año pasado, bueno, estamos muy cerca del nivel que teníamos en el 2019. Según esta medida de la actividad económica, casi hemos recuperado por completo todo lo que perdimos en la recesión del COVID-19. ¿Sí? Y el punto esencial que quiero mostrarles es que los datos de empleo dicen otra cosa. ¿Sí? Estos son los datos trimestrales. Aquí tenemos la misma caída del PBI durante el 2020, de 100 a 69, este es por trimestres, no por meses, ¿sí? Y esta recuperación en B en la segunda mitad del año. A fines del año pasado, según esta medida de la actividad económica, estábamos escasamente 2% por debajo del nivel que teníamos en 2019. El, el, el incremento de los contagios y de los decesos por el COVID-19 durante la segunda ola forzó una cuarentena más blanda que la que hubo en el 2020, pero aún así cayó el PBI y vamos a ver el empleo también. ¿Sí? Y esta parte verde es proyecciones. Esa proyección supone que se controla la segunda ola, cosa que a estas alturas del partido parece discutible, y también supone que las vacunas llegan sin retraso, cosa que también está discutible, cosa que también se puede discutir ahora. Si pasamos entonces al empleo, voy a dejar esto, hay algunos sectores particularmente golpeados, que son sectores de servicios. No todos los servicios han sido golpeados duramente, pero restaurantes es esta, alojamiento, transporte han sido muy golpeados por la recesión del COVID-19. Los bienes que están aquí, salvo comercio también, pero después han recuperado rápidamente el nivel que tenían o están o por encima, como la construcción, o muy cerca al nivel que tenían en el 2019. Con estos servicios no ha pasado eso. Hay otros servicios como los servicios financieros y las telecomunicaciones que no han sufrido la recesión del COVID-19. ¿Sí? Por eso estamos dando la clase, digamos, virtual.
Otro punto importante, que es lo que muestra este gráfico, es que las cuarentenas han sido un factor crucial para explicar la intensidad y la velocidad de esas recesiones. En este cuadro tienen dos cosas. Un montón de países y cada país se mide en dos dimensiones. Uno, qué tan severa ha sido su cuarentena. Mientras más cerca estamos al origen, menos severa ha sido la cuarentena. Mientras más lejos estamos del origen, más severa ha sido la cuarentena. Este es el Perú, una de las cuarentenas más severas. Y esto es China. A la derecha de nosotros, con cuarentenas más severas, solo China. Y este país que no tengo idea si será Filipinas o otra cosa. Eso es una primera cuestión. Entonces, mientras más lejos estemos del origen en el eje vertical, más severa es la cuarentena. Y aquí tienen la caída del PBI. Hubo una manera de medir la caída del PBI, que es cuál fue el PBI efectivo, cuánto creció, comparado con lo que se proyectaba antes de la recesión del COVID-19. Y que queda claro que mientras más severas son las cuarentenas, mayor es la recesión, mayor es la caída del PBI. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Está bien? El empleo en el Perú ha caído también. Esta es una comparación del Banco Mundial. Ha caído también más rápido, más fuerte que en los otros países de América Latina con los que nos comparamos usualmente. ¿Sí? Esto lo voy a dejar y este es el dato en el que quiero centrarme para medir la recesión en términos de empleo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Los datos, los mejores datos son los datos del INE. Y entonces tenemos dos series aquí. El empleo adecuado, que es la línea roja, que se mide en el eje derecho, perdón, en el eje izquierdo, que nos dice que antes de la recesión del COVID-19 teníamos 3 millones de empleos adecuados en Lima, de una fuerza laboral de 5 millones y pico. Digamos que el 60% de los ocupados tenían un empleo adecuado antes de la recesión del COVID-19, 3 millones de personas. ¿Qué era un empleo adecuado? Lo definimos por dos características, digamos, trabajo a tiempo completo, si eso es lo que quieren, uno, y dos, un ingreso por ese trabajo cercano al salario mínimo en Lima para este último periodo del 2020. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes se quedan afuera? Los que trabajan, digamos, a tiempo parcial y quieren un trabajo a tiempo completo y los que ganan menos de ese salario mínimo. ¿Está? Vamos a ponerlo así. Y entonces, ese empleo adecuado cayó de 3 millones de personas a 1 millón de personas en el primer semestre del 2020. Y en el segundo semestre creció de 1 millón y pico de personas a 2 millones y algo. En el primer trimestre del año, falta marzo, volvió a caer. ¿Sí? Así que ahora tenemos, en la última medición, tenemos 2 millones de trabajadores empleados con empleos adecuados en Lima metropolitana. ¿Y cuántos había hace un año? 3 millones. ¿Cuánto se ha caído el empleo adecuado? 1/3. Esa es la magnitud de la recesión medida por empleo adecuado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear 1 millón de empleos adecuados. Es decir, tenemos que hacer crecer el empleo adecuado que hoy existe en 50%. ¿Sí? Esto está 1/3 por debajo de su nivel pre-COVID. Pero el PBI no primario está pues, 2-3% por debajo de su nivel pre-COVID. Y la línea azul es para chequear. ¿Sí? La línea azul mide en el eje derecho el empleo en las empresas grandes, 11 y más trabajadores. Son 2 millones de trabajadores antes de la recesión del COVID-19. Ese empleo en las empresas grandes, 11 y más trabajadores, se cae a 1 millón y pico. Se recupera durante el segundo semestre del 2020 y allí se queda desde septiembre, más o menos, desde agosto, septiembre, en 1,5 millones de trabajadores. Mirando el empleo de las empresas grandes, que es un 40% del total en Lima, bueno, estamos 25% por debajo del COVID. ¿Sí?
El empleo adecuado tiene 3/4 partes de trabajo asalariado y 1/4 parte de trabajo de empleo independiente. ¿Sí? Esto es lo mismo, salvo que aquí en la línea azul tenemos el empleo en las empresas pequeñas, ¿sí? Que se mide en el eje izquierdo. Eran 3 millones de personas, otras 3 millones de personas diferentes de la del empleo adecuado. Hay una superposición, pero no todos, ¿sí? Y ese empleo se cae muy duramente con la recesión del COVID. Este debe ser otra de las características específicas, peculiares de esta recesión. Normalmente en las recesiones el empleo en las empresas pequeñas no cae. Aquí el grueso son independientes, digamos con la figura arquetípica del ambulante, ¿sí? Y el punto que me interesa remarcar de este gráfico es que este empleo, independientes y empresas pequeñas, 35% de la fuerza laboral de Lima son independientes, casi recupera su nivel, el nivel que tenía antes del COVID-19. Entonces, esto nos dice lo mismo, que el empleo adecuado a febrero del 2021 es 1/3 inferior al que existía un año antes. Si miden todo el empleo, subestiman el impacto de la recesión. Ese es el cambio en la ocupación total, no en los empleos adecuados, sino también en los adecuados y en los no adecuados. Los no adecuados le llamamos subempleados, ¿sí? Y aquí está la idea básica, digamos que esta descripción de la recesión del COVID-19 implica, en términos del empleo, se ha generado un desempleo masivo, ¿sí? Hemos perdido una cantidad de trabajo, ha habido una cantidad de empleos perdidos enorme en Lima, 1 millón y pico. Esto es este cuadradito rojo que compara el empleo adecuado a principios del 2020 con el empleo adecuado a principios del 2021. 1 millón de empleos menos, 30 y tantos %, 1/3 menos, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con ese millón de trabajadores que han perdido sus trabajos? Bueno, 300, 1/3, digamos, se han convertido en subempleados. ¿Quiénes son subempleados? Todos los ocupados que no son calificados como adecuadamente empleados, ¿sí? Ya sea porque tienen un trabajo a tiempo parcial y desean un trabajo a tiempo completo, ya sea porque ganan menos, digamos, del salario mínimo a fines del 2020. ¿Sí? Entonces, para poner el ejemplo, un trabajador asalariado en una empresa grande, formal, es despedido, es uno de este millón de trabajadores, y como en el Perú no hay seguro de desempleo y se repartieron muy pocos bonos universales, uno en los primeros 7 meses, acabó trabajando como ambulante en el semáforo más cercano y ahora vende Kleenex, chicles, etc. Y entonces se perdió un trabajo asalariado y se ganó un trabajo, un empleo por trabajador independiente, ¿sí? Y entonces los que tenían, cayó el empleo adecuado en uno y subió el empleo adecuado, perdón, el subempleo en uno. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Y a dónde han ido los otros 2/3 partes de los trabajadores que perdieron su empleo? Al desempleo, ¿sí? Pero ahí hay, en ese caso deberíamos tener aquí en incremento en los desocupados, el incremento acá, unas 700.000 personas, pero solo tenemos 300.000 personas. ¿Por qué? Porque hay 400.000 más que han sido clasificadas como que se han retirado voluntariamente de sus trabajos, ¿sí? Y que no están buscando trabajo. ¿Sí? Y entonces el desempleo real consiste en la suma de este desempleo 337 más este retiro de la fuerza laboral de la PEA, esta disminución de la PEA de 400.000, 424.000. ¿Sí? Entonces,
¿Qué ha pasado con el millón de trabajadores que perdieron sus empleos? Una tercera parte ha conseguido ha pasado a la categoría de subempleado y 2/3 a la categoría de desempleados. ¿Ahí? Si hacemos el ejercicio, aquí la línea azul es la PEA, la población económicamente activa, o sea, trabajadores ocupados, la línea roja, más los desempleados, que es la diferencia entre azul y rojo. ¿Qué he hecho yo? He simplemente proyectado que la fuerza laboral seguiría siendo la misma, 5 millones y pico, durante la recesión de 2020. ¿Sí? Y entonces, si el empleo cae por la línea roja, la diferencia entre el azul y la roja sería el desempleo. ¿Qué ha hecho el INEI? Bueno, ha hecho caer la fuerza laboral en 50% durante el primer semestre del año, esa es la línea naranja, y lo ha vuelto a crecer en 50%, punto más, punto menos, durante el segundo semestre del año. ¿Está? Y eso me parece simplemente inverosímil. No lo puedo creer. ¿Sí? La mitad de la fuerza laboral decidió quitarse el trabajo. La mitad de la fuerza laboral de Lima sufrió un ataque repentino de ociosidad y decidió quitarse, ni buscar trabajo ni trabajar. ¿Eh? Entonces, si uno mira datos de Estados Unidos, etcétera, no hay nada que se parezca a esto. La fuerza laboral en Estados Unidos durante la recesión del COVID ha caído 5%, no 50%. ¿Sí? Y hay una discusión en Estados Unidos sobre si cayó 5% o no. ¿Sí? Bueno, esta evolución de la PEA es lo que explica por qué el desempleo no se considera como el problema principal que ha sido generado por la recesión del COVID-19, porque el desempleo oficial es la diferencia entre la línea naranja y la línea roja. Y el desempleo real, me parece a mí, es la diferencia entre la línea roja y la azul. Esto es en Estados Unidos. Ustedes ven aquí, pues tienen 160 millones de trabajadores, se cae, digamos, está clarito, menos de 10%, 5, 6, ¿no? Y este es el empleo que cae, pues 20 millones, ¿no? De 150 millones a 130 millones, ¿no? Y esta es la recuperación del empleo en Estados Unidos, que tampoco ha regresado a su nivel pre-COVID, dicho sea paso, y toda la zona amarilla es la recesión. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Que las tasas de desempleo son diferentes si usamos los datos oficiales que dicen que la PEA disminuyó notablemente o si usamos los datos que dicen no oficiales que dicen que la PEA no disminuyó y que debe haber sido punto más, punto menos 5 millones de personas. Alguien me dijo que, bueno, ha habido pues los que salieron de Lima, sí, pero en la PEA tampoco están contados los trabajadores venezolanos, así que yo diría que parche, que unos con otros se compensan y quedamos en 5.2, 5.3 millones de trabajadores en Lima. La línea roja es la tasa de desempleo, la columna roja es la tasa de desempleo, digamos, real, que se mide en el eje izquierdo, y la línea azul es la tasa de desempleo oficial que se mide en el eje derecho. Si comparamos el primer trimestre del 2021, es 14 contra 21. Esa es, digamos, la idea. Según esta tasa de desempleo, 1 de cada 5 trabajadores ha perdido su trabajo. ¿Sí? Y el total son más de 1 millón en Lima. Y en toda la economía urbana, habría que hacer un cálculo razonable que no tenemos, pero digamos, podríamos decir que en toda la economía urbana hay 3 millones, 3 millones y medio de trabajadores que han perdido sus empleos si comparamos el último trimestre del 2020 con el último trimestre del 2019. No tenemos datos para el primer trimestre del 2021. Último, no solo han caído los empleos, también han caído los ingresos. ¿Sí? Y eso es lo que esta línea muestra. ¿Sí? El ingreso laboral, ¿sí? Trabajadores por salario, cuando son asalariados, digamos, número de trabajadores por el salario promedio, el ingreso laboral ha caído 30%. Si el ingreso laboral en Lima ha caído 30%, es imposible que la demanda sea la misma y que el PBI sea el mismo. A principios del 2021
comparado con principios del 2020. Es imposible. Aquí se ha perdido una enorme cantidad de demanda. Y tenemos los datos de que los ingresos han caído más para los independientes que para los asalariados. Bueno, dejamos ahí, los precios agrícolas se han caído, lo pasamos ahí. ¿Cuál ha sido la respuesta política monetaria y fiscal? Aquí el punto simple, se me está alargando mucho esto, pero ya, vamos. Con tranquilidad, amigo. Con tranquilidad. Sí, aquí sí. El punto simple es el siguiente. ¿Cómo se ha producido esa recuperación en B? Que hemos visto en los datos de empleo y de producto, aunque las magnitudes son distintas. ¿Cómo se ha producido eso? ¿Cómo se ha creado 1 millón de empleos adecuados en el segundo semestre del 2020? La producción ha aumentado, las ventas han aumentado. ¿Cómo han aumentado las ventas? Si teníamos 2 millones de trabajadores desempleados en julio. Ustedes dan la norma y dicen, ya, a partir de ahora todos los restaurantes pueden operar al 100%. Y ¿eso crea automáticamente clientes para los restaurantes? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta es lo que ha pasado en el 2020, en particular en el segundo semestre. Ha habido una inyección desde fuera del sistema económico, o sea, fuera del flujo circular de la renta, ¿sí? Una empresa produce usando trabajo asalariado, vende, con esos ingresos paga los salarios, reparte las utilidades, los salarios seguramente se gastan todos, o sea que la demanda aumenta, una parte de las ganancias seguramente se gasta también, y entonces se crea demanda para otras producciones, para que otras empresas contraten trabajadores, y ese flujo circular, que así se llamaba en los libros de texto antiguos, el flujo circular de la renta, se mantiene un cierto nivel de actividad, ¿sí? Se produce en cada periodo, se ganan ingresos en cada periodo, se gastan una parte de esos ingresos en ese periodo, y entonces de esa manera se mantiene un nivel de actividad económica y empleo. Pero la cuarentena quebró ese flujo circular de la renta, cerró ciertos sectores por disposición estatal y esa recesión se propagó al resto de la economía. Así que, digamos, en julio no había pues ni 3 millones de trabajadores empleados ni 2, sino solo 1. Y la producción y las ventas se habían caído. ¿Cómo se recuperó esto tan rápido? Entonces, la respuesta simple es porque desde fuera de ese circuito, que se reproduce una y otra vez, se metieron 19 puntos del PBI. Ahorita vamos a chequear que no fueron 19, porque lo más probable es que solo haya sido la mitad, pero ya. ¿Saben? 10 puntos del PBI. ¿Cuántos son 10 puntos del PBI? 20.000 millones de dólares. ¿Cómo se metieron a los bolsillos de las familias y de las empresas esos 10 puntos del PBI? Entonces, voy a empezar con las familias, voy a empezar con las formas de esto. Entonces, primer asunto, voy a empezar por abajo para hacerlo claro. Se sacaron fondos de las AFPs y de los CTS. Esos fueron 5 puntos del PBI. Este es un cálculo del Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde fueron a parar? A los bolsillos de las familias. Si fueron a los más pobres, no, seguramente que no. ¿Sí? Pero fueron a parar a los bolsillos de las familias. Primer punto, 5 puntos del PBI, retiros de AFPs y CTS. Segundo punto, el Banco Central creó el programa Reactiva, que son 60.000 millones de soles, 8 puntos del PBI. ¿Sí? El Banco Central prestó esos 60.000 millones de soles a las empresas, chicas, grandes y medianas, a través de los bancos comerciales y las cajas municipales. Metió otros 8 puntos del PBI que salieron de los bolsillos del Banco Central. ¿Sí?
ya tenemos ahí 5.2 y 8.8, bueno, tenemos 14 puntos del PBI. Los otros 5 puntos del PBI salieron del gobierno. Digamos, pospuso impuestos, vamos a ponerlo así, por un punto del PBI, es el cálculo del Fondo Monetario, y gastó más 4 puntos del PBI, 2 de ellos por los bonos, ¿sí? Por los bonos universales que se dieron, 2 bonos universales que cada uno de los cuales es casi un punto del PBI. ¿Sí? ¿Todos estos 19 puntos del PBI se gastaron? No. No sabemos cuánto se gastó. ¿Sí? Pero hagamos un supuesto simple, que es lo que está aquí arriba. Digamos que se ahorra de los 19, para hacer un cálculo sencillo, se ahorran 9.2, casi el 50%. Y se gastan los 10 puntos del PBI. ¿Sí? Entonces, se inyectan a la economía a través de los bolsillos de las familias y las empresas 10 puntos del PBI, 20.000 millones de dólares en un semestre, que vienen de afuera del sistema económico. Es como maná que ha caído del cielo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hace las empresas y las familias que reciben ese maná caído del cielo? Bueno, hemos dicho una parte lo ahorran y la otra la gastan. 10 puntos del PBI lo gastan. Y entonces con ese gasto crean ingresos a otras personas, a otras empresas, a otras familias, que a su vez lo gastan. Y ese es el origen del multiplicador keynesiano. Un número pequeño para estas circunstancias es 1.5, el MEF dice 1.2, pero la verdad que eso me parece imposible. ¿Sí? En una recesión como esta, el multiplicador tiende a ser más alto. Y en uno de los marcos macroeconómicos multianuales hay un multiplicador, hay un cálculo del multiplicador. Es verdad que para la inversión pública que dice que es 1.5. Pero aquí hay bonos. ¿Sí? Entonces, si el multiplicador keynesiano es 1.5, la demanda agregada y el PBI crecerían en 15% del PBI, en 15 puntos del PBI. ¿Sí? Yo creo que esta es la razón que explica, podemos mover los números un poco para abajo, pero este es el motivo básico, la fuerza básica que explica cómo es así que hay una recuperación en B en el segundo semestre del 2020. ¿Sí? Y en realidad, si la miran bien, es pues la receta para salir de la situación que tenemos ahora. ¿Sí? Hay que replicar puntos más, puntos menos, esto que se hizo, podemos discutir, mejorar los detalles, etcétera, pero esta es la idea básica. ¿Sí? Bueno, aquí el paquete fiscal del Perú, según los cálculos del Fondo Monetario, es 5 puntos del PBI. Este es un cálculo hecho por una macroeconomista muy destacada, Cristina Romer, sobre cuál sería el monto de los paquetes fiscales en la crisis del COVID-19 en los países de la OECD, que, en fin, ya. Y bueno, hay paquetes mucho más grandes que 5 puntos del PBI, ¿no? Sí, eso es todo lo que quería mostrar. No es que 5 puntos del PBI es un gran impulso fiscal en el contexto de la recesión del COVID-19. Bueno, la idea básica de lo que ha pasado con el gobierno es que los ingresos han reducido, ahí tienen los datos en el 2020, 17%, y los gastos han crecido, no porque hayan invertido más en su formación bruta de capital, sino porque han gastado más. Aquí están los bonos y el gasto en salud, como hemos visto ahí con el cuadro del fondo. Déjenme mostrarle esto. ¿Sí? Ahora tenemos un montón de gente preocupada por la inflación porque dicen que el déficit fiscal es muy grande, etc. Aquí está el déficit fiscal primario del sector público no financiero, ¿sí? Medido como porcentaje del PBI. El punto más alto, digamos, desde los años 80 para acá es el de la recesión del COVID-19, un déficit fiscal primario de 7 puntos del PBI. Ni durante la hiperinflación de Alan García el déficit fiscal primario fue tan grande.
¿sí? Yo lo único que quiero que vean es algo más debe haber para que este déficit fiscal de aquí esté asociado a una inflación de 1000% y este déficit de aquí más grande esté asociado a una inflación de 2%. Algo más tiene que haber, ¿sí? Y el punto simple en realidad es si se puede o no se puede financiar este déficit fiscal. Y entonces ahí vamos al siguiente asunto. ¿Cómo se ha financiado ese déficit fiscal en el 2020? Este resultado económico es ese déficit fiscal primario más el pago de intereses de la deuda pública. El déficit fiscal primario son 50.000 millones de soles en 2020, más 11 o 12 mil millones de soles por pagos de intereses, puede ser entre 10 y 12 mil. Tenemos los 63. ¿Cómo se ha financiado? ¿Cómo se financió el 2020 esos 63 mil millones de soles? Bueno, la mitad salieron de los depósitos públicos, que hay un montón de gente que dice que en realidad no se pueden tocar. Bueno, 30 mil millones de soles salieron en el 2020 de esos depósitos públicos. La mitad del déficit se financió reduciendo los depósitos públicos, sacando dinero del chanchito. ¿Por qué se pone como fuentes la variación de depósitos acá? Porque son recursos líquidos, no son terrenos que hay que vender, ni acciones que hay que vender, ni nada por el estilo, ¿sí? Es dinero que está depositado en el banco y que sale a sola firma del MEF. La otra mitad con deuda, que sería estos desembolsos de 36 menos la amortización de 2. Ese sería el incremento en el endeudamiento. ¿Y por qué hemos podido conseguir tanta deuda, que nos presten tanta plata en medio de una recesión internacional sin parangón? Porque el Perú tiene poca deuda y ha pagado su deuda y entonces tiene una capacidad de endeudamiento amplia. Tenemos poca deuda en comparación con cualquier país de América Latina, ¿sí? Aquí pueden ver los datos. Esto es Perú, esto es Chile y esto es el resto. ¿Sí? Perú tiene realmente poca deuda, ¿sí? Y entonces podemos pedir prestado bastante en comparación con otros países. Por eso nos han prestado casi 10 mil millones de dólares durante la recesión del COVID-19. Esto no ocurría antes, ¿sí? Y entonces tenemos que, para terminar con eso, las espaldas fiscales, el espacio fiscal, depende de qué documentos leen o a quién escuchan, dependen de dos cosas. En el caso de Perú, ¿sí? De que tengamos una deuda chica, lo que dice que tenemos acceso a los mercados y podemos pedir prestado con facilidad. ¿Eh? La experiencia del 2020 muestra eso con claridad. Y dos, tenemos un chanchito grande. Deuda chica y chanchito grande implican espaldas fiscales amplias, espacio fiscal grande. Bueno, esa ha sido entonces la respuesta en política fiscal, ¿sí? Aquí tienen el principal error, los bonos, ya no voy a discutir sobre ese detalle. Y la otra parte del asunto, ¿cuál ha sido la respuesta política monetaria? Voy a pasar rápidamente sobre eso. Bueno, primero ha vendido dólares, ¿sí? Eso es la línea roja, mide el tipo de cambio a partir de la recesión del COVID. Ha habido una tendencia creciente del tipo de cambio, ¿sí? Lo mide en el eje derecho, ha pasado pues de 3.30 a 3.70, ¿sí? Y en el eje derecho miden cuántos dólares compra o vende en el mercado cambiario por día el Banco Central, que son estas columnas azules. Y es claro que cuando el tipo de cambio sube, el banco vende. Cuando el tipo de cambio cae, el banco compra. Y cuando el tipo de cambio vuelve a subir, vuelve a vender. ¿Ve? Si el Banco Central no vendiera dólares cuando el tipo de cambio sube, el tipo de cambio se dispara. ¿Por qué puede vender? Porque tiene, porque puede. Y las reservas del Banco Central, el chanchito en dólares, son una de las más grandes que hay en toda América Latina en relación al tamaño de la economía. Largamente, ¿eh? Largamente. ¿Sí? Entonces,
primer rasgo de la respuesta política monetaria, este. Segundo rasgo, bueno, aquí después podemos discutir esto, pero la evolución del tipo de cambio en Perú desde el 2020 es distinta a la de Chile y Colombia, con las cuales normalmente estaba asociado. ¿Sí? Después podemos discutir qué podría ser, a qué se debe, pero ese es el hecho. ¿Sí? No ha empezado ahora último esta tendencia. ¿Sí? Segunda característica de la política, segundo rasgo de la política monetaria, ha bajado la tasa de interés de referencia, que está medida en esta línea roja-azul. La línea roja es la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central y la azul es la que realmente rige en el mercado. Y bueno, lo que se ve es que salvo periodos específicos, el Banco Central la hace efectiva la tasa de interés de referencia. Y bueno, no voy a entrar a la discusión, pero en estos periodos es cuando el banco no ha querido hacer efectiva la tasa de referencia. No es porque no ha podido, sino porque no ha querido. Y hoy día la tasa está en cero, por debajo de lo que estuvo en la recesión de 2008-2009. Y ese es, digamos, en términos de tasa de interés, el máximo estímulo que puede dar la política monetaria. Pero ha habido otro factor que no se había usado en las recesiones anteriores, que es el incremento del crédito vinculado al programa Reactiva Perú. El crédito al sector privado ha subido en soles 10 puntos el PBI entre 2019 y 2020. ¿Ah? Y eso, como está explicado en el reporte de inflación, ha ocurrido básicamente porque el crédito a las empresas, que es la línea azul, ha aumentado. ¿Sí? Acá está la tasa de crecimiento anual, aunque el crédito a las familias, la línea negra es el crédito de consumo y la verde es el crédito hipotecario, en realidad ha bajado su tasa de crecimiento o ha decrecido estrictamente. ¿Sí? Eso también está en el documento del Fondo Monetario Internacional, es la misma idea, el crédito a las empresas pequeñas ha subido muy fuertemente, hay datos sobre eso. Esto lo voy a pasar también, esto también. ¿Cuánto del crédito han recibido las empresas chicas? Las MIPES, bueno, 46% del total. ¿Sí? Y hay gente, sin embargo, que sigue diciendo que Reactiva solo ha servido para las grandes empresas. ¿No es cierto? Bueno, no leen pues ni el reporte de inflación. Podrían leer también el, el documento del Fondo Monetario Internacional, que tiene un cuadro más desagregado que este todavía. ¿Sí? Y lo distingue por empleo de 1 a 10, etc. Pero dice básicamente lo mismo. Esto ha sido una innovación de política monetaria notable. ¿Está ahí? Y es uno de los factores principales, yo diría el principal, que explica esa reactivación en B durante el 2020. ¿Sí? Las perspectivas dependen de lo que pase con el COVID-19. Eso es así. Este es un gráfico que Farid Matuk me envió. Este está el 23 de marzo, esta es la segunda ola y esta es la primera para todo el Perú. Si distinguimos entre Lima y el resto, Lima y Callao y el resto, tienen una figura un poquito peor. En Lima estamos por encima del pico anterior y en el resto del Perú estamos subiendo otra vez, ¿no? El Fondo Monetario en su documento calculaba que para fin de marzo la segunda ola estaba controlada. Ese es el supuesto, uno de los supuestos básicos que está en el desarrollo de las proyecciones del fondo. Y está claro que no se ha cumplido. Bueno, esto es que ya seguramente Pedro se los ha explicado, esto también. Esto es una manera gráfica de entender para cuándo estaríamos vacunados.
Aquí dice para el 22. Yo creo que ahora eso es una proyección optimista. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Y esto es cuántos estamos vacunados ahora. ¿Sí? Ni 2%. Chile tiene 30%. Y con 30% vacunados, Pedro ya se los habrá explicado, la segunda ola los ha obligado igual a hacer una cuarentena porque ha colapsado el sistema de salud. O está a punto de colapsar. Entonces, para hacer proyecciones, el punto esencial, voy a dejar eso ahí, el punto esencial es saber qué va a pasar con el COVID. ¿Qué va a pasar con la segunda ola? ¿Habrá tercera? ¿Y qué va a pasar con la vacuna? Sin vacuna y sin control de la segunda o la tercera ola, no hay reactivación. Para la reactivación necesitamos políticas monetarias y fiscales expansivas. Tenemos los recursos y la capacidad de hacerlos. Si no hubiera COVID, yo apostaría mi plata que a mediados de 2022 podríamos estar operando al nivel de actividad y empleo de 2019. Pero hay COVID y no tenemos vacunas. Y eso cambia completamente la ecuación. ¿Eh? Y bueno, ¿cuál sería la receta? Nada, bono universal, reactiva, aumento de la inversión pública. Y si vamos a hablar de la velocidad, seguramente bono universal, reactiva y después aumento de la inversión pública en impacto, ¿no? Se podría considerar reactiva para la gente, sí, es posible. Bueno, las preguntas las podemos contestar ahora, Pedro. Tú mira, tú dirige. Dale, ok. A mí se me ocurren varias preguntas, pero creo que Pero mejor ya, como tú primero quieras. dejamos que a ver si los estudiantes quieren hacer algunas preguntitas. Ujú. No sé, creo que mejor dejamos a los estudiantes. Si no, yo me animo a hacer un par así como para animar el- la platea. Pero a ver, no sé, jóvenes estudiantes, a ver quién se anima. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. claro. Adelante, José Sí, María. sí, buenas noches, profesores. Y ahora que estamos en la época electoral, mucha gente dice que la Constitución del 93 ha sido la que ha generado este crecimiento económico del país, pero viendo un poco de la exposición del profesor Dancourt, más que nada es la coyuntura, ¿no? La que ha generado este crecimiento, ¿no? Quisiera saber cuál ha sido la influencia de la Constitución del 93 en la economía peruana, o sea, de manera más o menos superficial, si podría decir, ¿no? Bueno, rápidamente yo diría así. El punto básico, esencial, es que si no tienen una pandemia como la del COVID-19, eh, la ecuación es simple. Precios altos de materias primas, época de vacas gordas. Precios bajos de materias primas, época de vacas flacas. Lo pueden impedir caer en recesiones profundas como la del 77, 8, 82, 83, 88, 90, perdón, 88, 90, 98, 2001, ¿pueden impedir esas recesiones profundas? Sí. ¿Y eso eleva la tasa de crecimiento de largo plazo? Sí. ¿Cómo evitan esas recesiones profundas? Que voy a ponerlo simple con dos chanchitos. Un chanchito en manos del Banco Central en dólares. Esas son las reservas de divisas. ¿Para qué sirven? Básicamente para impedir que el dólar se dispare. ¿Por qué? Porque cuando el dólar se dispara, el caos macroeconómico es enorme en el Perú. Punto uno. Punto dos, el fisco necesita un chanchito, ese es el chanchito del MEF. ¿Para qué? Para poder financiar un déficit fiscal durante las recesiones e impulsar la economía hacia adelante. El chanchito fiscal se tiene que rellenar en las épocas de vacas gordas y se rompe en las épocas de vacas flacas.
Y lo mismo pasa con el chanchito del Banco Central, o sea que se rellena en las épocas de precios altos, materias primas, y se rompe, digamos, disminuye en la época de precios bajos de materias primas. ¿Está bien? Entonces yo diría que ese es el esquema. ¿Sí? Si son una economía primaria exportadora, tienen pues que tener una política macroeconómica que impida que esas recesiones profundas les hagan perder 30 años de crecimiento, como ocurrió entre 1900, digamos, 75, para ponerlo así, y 2006. El PBI per cápita del 2006 es exactamente igual al del año 75. En 30 años no pasó nada. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Constitución con eso? Yo la verdad diría muy poco, ¿sí? Aunque aceptemos que la Constitución puede definir los rasgos básicos del modelo de crecimiento a largo plazo, cuánto Estado, poco, mucho, qué pasa con los trabajadores, son, digamos, maltratados o son bien tratados, hay un sistema de seguridad social más o menos razonable, hay un sistema de salud y educación más o menos razonable. Todos esos factores influyen en el crecimiento a largo plazo, pero en una economía primaria exportadora, yo diría que los factores que determinan el crecimiento son estos que he mencionado: precios de materias primas y políticas macroeconómicas. Y la Constitución, yo diría que es un factor, nada, de cuarta o quinta clase, ¿sí? Aquí estoy Lo dejo recomendando en ahí. el chat, le estoy recomendando en el chat un articulito que se llama Receta escéptica para comparar modelos, escrito por el profesor Dancourt hace algunos años, que tiene una discusión interesante, porque este tema del modelo económico, digamos, no se aproxima al tema de la Constitución, ¿no? Me explico, ¿no? Es un poco por, ¿no? Eso es lo que, la similar, digamos, ¿no? Y aquí Y, precisamente el profesor Dancourt tiene aquí digamos, un análisis de cómo estos factores, ¿no? Precio de las materias primas, política macroeconómica y modelo influyen en el crecimiento, ¿no? Ya tiene algunos años, pero me parece que es bastante vigente, digamos. Tiene esta discusión, ¿no? Tiene esa discusión. Ya a lo largo del curso discutiremos un poco más el tema. Mm, a ver, no sé, otras preguntitas. A ver, Oscar, yo tengo una preguntita, tengo un par de preguntitas. Una duda que tengo, hasta tres preguntitas, pero no sé si una es, el Banco Central de Reserva el año pasado vende dólares, pero las reservas y la posición de cambio aumentan. ¿Por qué? ya, vamos por ahí primero, Esa es antes que una, me hagan ya, las dale. otras que me voy a olvidar. Ya. Porque el banco puede, sobre todo cuando vende, puede intervenir de dos maneras, ¿no? Eh, puede vender los dólares, uh, digamos, al contado rabioso Ajá. en el mercado, ¿sí? Puede vender los billetes verdes, en realidad no los vende aquí, se los vende a los bancos y hacen una transferencia de Nueva York, de una cuenta a Misma otra, pero vaina, ya, misma vaina. es la misma cosa. Y la segunda cuestión es que puede vender sustitutos del dólar. Ujú. Digamos que tú tienes, ocurre mucho, pero digamos que tú tienes una deuda en dólares, ¿sí? Y quieres protegerte contra un alza del tipo de cambio. Entonces, puedes comprar billetes verdes, es una opción. La otra es, puedes comprar unos depósitos que vende el Banco Central, eh, que están denominados en dólares, ¿sí? Pero Ujú. que se compran con soles y cuando sacas la plata te dan los soles. Entonces tú Pero entonces ese metes, grafiquito, disculpe, entonces ese grafiquito que mostraste, donde ese dice tiene ventas, todo, ese tiene todo, ah, tiene la suma de todo. ah, Entonces es una primera ah, cuestión. Entonces, ah, ah, ya. este Mm, sistema se usa desde 2004, 2005 por ahí, ¿no? ¿Y qué ya. permite? Permite pues como ponerle un multiplicador a las reservas, ¿no? Ajá. Ahora, cuando la situación aprieta, como
creo que está pasando ahora, el banco se ve obligado a vender Cash, digamos, dólares, billetes, digamos, ¿no es dólares de cierto? verdad, digamos, algo así. Pero tiene Dólares de reserva. tiene suficientes, y para mucha gente que no se quiere llevar la plata al extranjero, un sustituto del dólar es todo lo que requiere, Suficiente, claro, por ¿no es supuesto. cierto? Ese es un factor. El otro factor que ha influido es que el gobierno, que es se ha endeudado en dólares básicamente el año pasado, y qué ha hecho con los dólares, se los ha vendido al Banco Central. Oscar, pero también trajeron todo, ese pago de las AFPs también implicaba También que las hay una AFPs parte ahí. vendían activos del exterior y los traían, ¿no es cierto? Una parte ha ¿Ah? sido dólares, ¿no? Pero hasta donde yo puedo ver los números, y me da la impresión de que el factor fundamental ha sido que el gobierno le ha vendido sus dólares al Banco Central. Si tú ves las cifras, el gobierno tenía pues casi 10.000 millones de dólares, y a pesar de que se endeudó en dólares, ahora tiene creo que 3.000 millones de dólares. Los ha convertido en soles, eso está claro, ¿no? Parte los ha gastado, parte los ha metido al chanchito en soles. Pero el Banco Central ha comprado esos dólares, por eso es que la posición de cambio ha subido. O sea, el gobierno central o el gobierno ha rebalanceado sus activos, en la composición de moneda de sus activos de dólares a soles. Se ha endeudado mucho más en dólares que en soles, yo diría. ¿Sí? Okay. Eso es lo que ha pasado. Podemos discutir los números, ahí están, pero los he visto. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, y la otra cosa que hay que tomar nota es que una vez que los bancos centrales, digamos, gringo y europeo, bajaron sus tasas después del impacto inicial del COVID-19, no ha habido una salida masiva de capitales en los países emergentes, ¿no? En particular de países como el Perú, ¿no? Entonces, yo diría que estamos ahí. Ahora se discute si la subida de las tasas de interés de largo plazo implicaría una salida de capitales de los países emergentes, pero en fin, ya, ¿no? Yo diría que ese es el punto básico, ¿no? Y además hay este factor de que los precios de los metales están subiendo, ¿no? Y normalmente en los países como el Perú, cuando los precios de los metales son altos, los capitales entran al país. Hay ingresos capitales. Y cuando los capitales, y cuando los precios son bajos, los capitales salen. Difícilmente vas a encontrar una coyuntura donde los precios sean bajos y los capitales entren, y viceversa, ¿no? ¿Por qué nos prestan? Porque tenemos deuda chica, pero porque los precios de las materias primas están altos también, ¿ah? ¿Sí? ¿No? Por supuesto. Kevin Tamara quería preguntar. Esta fue la primera pregunta nomás, ¿no? Sí, pues, pero mejor vamos dejando a los estudiantes y de ahí sí, no, está muy bien, está muy bien. Kevin. Sí, buenas noches. Justamente tocando este tema del endeudamiento, yo tenía una duda al respecto. Mencionó el profesor que justamente como el Perú tiene una deuda que es relativamente menor en comparación a otros estados, es que podemos tener cierta facilidad de endeudamiento, ¿no? De que nos quieran prestar dinero. Mi pregunta era, ¿cuál es el límite o si es que hay alguna especie de rango en el cual ya se considera como que crediticiamente no amigable como para dar dinero, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión relativa, ¿no? Digamos, te miran a ti y dicen, este es un riesgo alto o un riesgo bajo, pero es en comparación con quién. Y entonces, todo el resto tiene deudas más altas que nosotros, ¿no? Bastante más altas, ¿no? Entonces, yo diría que podríamos aumentar la deuda, ¿cuánto? Hay diversas simulaciones que se han hecho, algunas en el reporte de inflación, otras en el documento del fondo. Es difícil de saber, pero yo supongo que los inversionistas extranjeros no se ponen muy nerviosos. Tuve una reunión con un grupo de ellos hace poco
si tú les dices que la deuda peruana va a estar por 40 y algo, transitoriamente mientras pasamos ¿no? Este bache enorme, ¿no? Ahora, si tú dices que la deuda peruana va a crecer de 30, 40, 50 y a 60 y no va a bajar, ¿podrías tener un problema? Sí, podrías tener, ¿no? Pero lo que hay que programar es una deuda que crece al principio y que después empieza a bajar. La pregunta es hasta dónde tiene que bajar, eso lo discutiremos con el tiempo, pero yo puedo decir con toda seguridad, digamos, mejor dicho, con tranquilidad, que ese 30% del límite que se puso, bueno, se ha demostrado que es sumamente bajo cuando viene una recesión y como esta que estamos enfrentando, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Si querían mantener en 30% el límite de deuda, el gobierno no podría haber tenido el déficit ni gastado lo poco que gastó en el 2020 y no podría gastar nada en el 2021, a pesar de que tienen los recursos, chanchito y capacidad de endeudamiento. A pesar de que tienen los recursos. Pero si tú dices la deuda no puede ser más de 30% del PBI, ya tendríamos que estar ajustando el gasto público. Porque ya estamos en 35. ¿Ahí? Entonces, el Perú es uno de los pocos países que pide prestado en soles en el mercado interno y vienen los extranjeros y compran. Los extranjeros, ¿no? Los extranjeros que compran deuda en soles en el Perú tienen la mitad de la deuda emitida en soles. ¿Sí? Y eso nos favorece, ciertamente. ¿Sí? Y que esa deuda se mantenga nos dice que efectivamente hay un acceso al mercado y una confianza en las políticas, y etcétera, etcétera, del gobierno peruano. Y eso hay que mantenerlo, está claro. Tú no puedes hacer política fiscal expansiva si no tienes cómo financiar el déficit fiscal. Las espaldas fiscales son eso, es capacidad de financiar un déficit fiscal relativamente grande por un periodo prolongado. Relativamente prolongado. ¿No? Nosotros no somos Estados Unidos, pero tenemos espaldas relativamente anchas. Así que entonces podemos enfrentar la guerra con el COVID de una manera razonable por un cierto plazo. No sé si hay otra preguntita por ahí. Yo sobre eso, Oscar, quería mostrarte. A ver, espérense. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Ya, voy a... No, yo lo hago nomás. Ya. Creo que está. Mira, no sé si viste este cuadrito del informe del fondo. ¿Lo ves en pantalla? Sí. Me pareció chévere. Yo no había visto este antes, porque tiene activos, no sé si ven mi flechita en la primera parte y luego pasivos en la segunda parte. Y entiendo que esto marca cómo estamos dentro de el conjunto de los países de mercados emergentes. Y esto es curioso, porque me parece que, bueno, no es curioso, porque muestra que en términos de activos, estamos más o menos como en el rango internacional hemos subido y en pasivos hemos subido, o sea, hemos subido, se entiende que estamos más fuertes, ¿no es cierto? Que antes, o sea, claro, entiendo que esto no quiere decir que nuestro espacio fiscal ha aumentado en absoluto, pero sí que ha aumentado respecto al conjunto de los de los mercados emergentes, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Porque esta es una especie de comparación internacional. Yo no recordaba haber visto este grafiquito, esta estadística antes, ¿no? Pero es interesante la comparación con otros países, ¿no? Sí, yo diría que el punto esencial es que hasta tres cosas, ¿no? Tenemos una deuda baja en comparación con casi cualquier país. Ese es uno de los gráficos que mostré ahí, salvo Chile. Una deuda pública baja. Tenemos, digamos, hemos desdolarizado esa deuda pública. Si comparamos con los 80, perdón, con fines de los 90. Y tenemos un chanchito grande. Es verdad que al otro lado... Oscar, dos chanchitos grandes, ¿no? ¿Ah? Dos así nomás no grandes. tienen chanchitos grandes, ¿no? Chanchitos de 12 puntos del PBI no tiene nadie, así nomás.
Sí, pues. ¿no? Bueno, ese grafiquito muestra que estamos pues como en el 90%, 85% de la escala, ¿no? ¿no? Entonces, Digamos, ¿no? Porque es un eh, comparativo internacional, ¿no? claro, ¿no? Yo diría que, digamos, la prueba de fuego es para saber cuál es el espacio fiscal que tienes, es, bueno, ¿cuánto tiempo puedes financiar un déficit fiscal relativamente alto? Mm, Esa es la cuestión, mm. ¿no? Y entonces, eh, podemos entrar a discutir, digamos, escenarios, pero yo diría que al final esa es la medida que yo, digamos, es imposible estar seguro de ella, pero es de la medida que yo quisiera estar seguro. A mí me gustaría saber que podemos financiar un déficit fiscal de, por decir algo, 9% del PBI por 3 años. Ya está. ¿No? Eh, yo diría que en ese caso tenemos enormes espaldas fiscales, ¿no? Claro. Si esa es la situación del Perú hoy día, yo diría que nunca hemos estado tan cerca a eso como hoy. Ahora, tiene su contraparte, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace, digamos, sufrir tanto, ¿no? Y es que tenemos pues un sistema de salud raquítico, ¿no? Como tú seguramente le has mostrado a tus estudiantes, pero, digamos, en el documento del fondo hay unos gráficos, es pues un sistema de salud raquítico comparado con cualquier vecino, ¿no? Estuvieron buenazos, eso creo que los pasé en mi PowerPoint de la semana Ya, pasada, porque me pareció ¿no? que estaban así como bien claritos, ¿no? Y Y lo por más eso la recesión nos ha agarrado tan fuerte y por eso nos resulta tan, ya, difícil combatir el asunto de la segunda ola, etcétera, ¿no? Oye, Oscar, paso a mi segunda pregunta que tenía, Ya. ¿no? Eso de tu modelito sobre todo esto de los factores de la recesión, ¿no? El factor externo y la cuarentena de razón de la oferta. Pero me pregunto si no hay un tercer factor que es este factor el reporte de inflación habla del aumento del ahorro interno, ¿no? Yo creo sobre todo el ahorro privado, o sea, la retracción del consumo por una sensación de los consumidores de riesgo. No sé si me explico, ¿no? O sea, es verdad que hay todos estos temas, claro. Yo ya no voy a gastar al restaurante porque el restaurante al peluquero, porque el peluquero está cerrado, entonces esto efectivamente cierra, pues no recompone la economía y cierra ese sector. Pero de pronto, si no hay un factor adicional que me parece que está un poco en los temas de BCR, que es que la gente está muy desconfiada, no tiene miedo, puede necesitar oxígeno, puede necesitar UCI, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, ¿qué haces? Restringes tu consumo para tener más liquidez en el caso de que enfrentes una contingencia de ese tipo. Si se quiere, como dado que hay mucho más riesgo, entonces reacciona frente al riesgo teniendo dinero, ¿no? Que yo lo veo en unos cuadros que nos ha mostrado, que es que el BCR muestra pues que ha aumentado el circulante un montón y los depósitos un montón el año pasado, ¿no? Lo cual es, en un lado es sorprendente, ¿no? No diría si la gente está tan vicia, ¿cómo puede aumentar el circulante y los depósitos? Pero la gente está vicia, pero quiere tener un respaldo, ¿no? No sé qué piensas de eso, o sea, como que la gente está consumiendo menos para tener un respaldo en frente a posibles contingencias, ¿no? Y eso reduce la demanda, evidentemente, no reduce el consumo, reduce la demanda. Es posible, yo no estoy muy convencido de eso, ¿no? De que eso sea un factor importante, pero es perfectamente posible que la propensión a ahorrar promedio, porque eso es de lo que tenemos que hablar, la propensión a ahorrar promedio en la economía aumente. Bueno, en cualquier modelo de libro de texto, Blanchard, si la propensión a ahorrar aumenta, la propensión a consumir cae y eso genera una recesión, todo lo demás constante. Pero mi escepticismo viene de la forma en que esto se ha producido. Bueno, para empezar, es una cosa que se ve en otros países también, no es privativo del Perú, Así es. ¿no? Pero yo vinculo eso a la inyección de estos 19 puntos del PBI en el segundo semestre. Ponte a pensar digamos, Ya, pero, perdón, pero ahí la hipótesis ahí sería que se ha inyectado el dinero y el dinero no se ha gastado. O sea, una se ha parte gastado no se ha solo gastado, pues. parcialmente. ¿Ah? Pero por eso, pues una parte no ¿Ah? se ha gastado. Ajá. Ese es el asunto. Si no, multiplicaríamos pues los 19 por 1.5. En mi ejemplo, yo multipliqué los 10 puntos, la mitad, digamos, por 1.5.
Y claro, si tú te pones a pensar en Reactiva, que son 8 puntos de eso, ¿no? Tú tienes una empresa, ¿no? Digamos pequeña, te prestan 400.000 soles. Y la figura es que tú quieres usar esos 400.000 soles para pasar, digamos, el río del COVID-19 y tener como, digamos, comprar insumos, pagar Salir de esto. trabajadores y Ajá. reanudar tu actividad, digamos, dentro de 8, 10 meses, 12, lo que sea, ¿no? Entonces, tú no vas a gastar todo eso. Tú no te vas a gastar los 400.000 soles. Agarrás los gastos necesarios para mantener el equipo de capital, las construcciones, que no se te mal, lo que sea, Claro, y si la tasa ¿no? de interés es 1%, te corres el costo porque no es mucho, digamos, ¿no? Así ¿Ah? es, ¿no es cierto? Y Para para tener la eso es que liquidez de funciona respaldo. Reactiva, para eso es que funciona Reactiva. Entonces, ¿qué vas a hacer con el resto? Lo vas a poner en el banco, no lo vas Claro, a guardar debajo del colchón. mira, aquí Y tengo este entonces, cuadrito del reporte de inflación, mira, depósitos en soles, ha aumentado un montón, ¿no? Igual ah, el circulante, ¿ah? Mira. pero claro, pues, si hacen, o sea, a ver, No, claro, por supuesto, has inyectado el tú lo que dinero, has pero la hecho, reacción es que la gente está frente al riesgo manteniendo más liquidez, ¿cierto? Más depósitos, más dinero, ¿no? pero esos ahorros, esos depósitos no hubieran aumentado si no metes la inyección de dinero. Correcto. Ya. No es yo diría, yo Ajá. vincularía eso a la inyección de esos 19 puntos del PBI. No lo vincularía a un cambio en el patrón de consumo y de ahorro del sector privado exógeno que solo tiene que ver, digamos, con la incertidumbre, ¿no? Digamos, es verdad, ese es un factor que sí se puede incluir en los modelos y que está claro. Es verdad que si tú cierras el sector de la economía, digamos, de servicios interpersonales estrechos y la gente tiene miedo, bueno, va a dejar de consumir eso, Y no ¿no? lo va y no lo va y no lo va a No sustituir por necesariamente otro. lo va a sustituir por bienes. Así es. Efectivamente, Claro. capaz, no voy al restaurante Compras delivery. y Ya. compro pero yo creo que ahí hay, o compro una maquinita para cortarme el pelo, ¿no es cierto? Que nunca se me hubiera ocurrido, pero yo tengo mis dudas. Yo tiendo a pensar que lo que ha pasado es resultado de esa enorme inyección, una parte a través de crédito del Banco Central, que ha implicado pues que suban los activos y los pasivos del sistema bancario. Es lo mismo que ocurría cuando el gobierno autorizaba retiros de las AFPs, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gente con esos retiros? Los mantiene pues en el banco, ¿no? Y gasta una parte, no todos, dependiendo del nivel de ingreso, yo calculo. Mientras Claro. más alto es tu nivel de ingreso, probablemente mayor es tu ahorro. No porque haya subido exactamente, ¿no? Ahora, yo diría que antes que el riesgo, pero no estoy seguro, ¿no? Porque es todo un poco especulativo, es que hay una amplia gama de servicios donde no se puede gastar, Ajá. ¿no? Yo Y que la diría que ese gente es el punto. no sustituye fácilmente ese consumo por otro. No, claro, imagínate No, pues claro, pues, altos ingresos y que te ibas de viaje una vez al año por un mes. A claro. ver qué vas a Ah, sustituir. Te o vas el a restaurante o cualquier hacer, cosa, ¿no? La ¿no? Entonces, sustitución es. ahí hay que ver. Pero yo, repito, diría que el factor determinante es esa inyección de fondos. Ok, chévere. Creo que había alguien que quería preguntar, pero ya no veo que me pareció que alguien había levantado la mano. Parece que no. Me pareció ver que alguien había levantado la mano, pero ya no lo veo ya. Ah, sí, dos participantes levantaron la mano. Perdón, pero déjame que los identifico. A ver, Mariluz. Mariluz primero y luego Diego Quispe. Primero Mariluz Carlos Visa. Gracias. Buenas noches, profesores. Yo tenía una duda acerca del tipo de cambio. Profesor Dancur, usted dijo de que
en los periodos de recesiones de nuestro país siempre está asociado con el tipo de cambio a la alza, ¿no? Eso, y claramente porque, pues, supongo que los inversionistas tienen miedo y sacan sus dólares y los ponen a economías más, por ahí, más confiables, entre comillas. Pero he visto la tasa, digo, el precio del dólar en el primer trimestre del 2020 y estaba más o menos 3.42, 45, ¿no? Y hasta la semana anterior he visto que está en 3.74. Yo quería saber si es que claro, también estamos a puertas de los comicios electorales, puede que eso lo haya tendido a la alza, pero mi duda era básicamente si es que alguna política que se haya aplicado durante el 2020 ha influido en que esa tasa se, se vaya a la alza más, o se suba más. Ya, ahí la figura es la siguiente. Normalmente el precio del dólar en el Perú responde a dos tipos de factores. Factores externos, precio de las materias primas, tasa de interés internacional, y la intervención del banco. ¿Ahí? Digamos, si tú miras un gráfico, ahí lo tenía, pero ya, si tú miras un gráfico del peso colombiano, el peso chileno y el sol peruano, más o menos en los últimos 20 años, más o menos se mueven juntos, más o menos, con una diferencia, ¿no? El tipo de cambio en el Perú sube menos que en Chile y en Colombia cuando suben todos, y baja menos en Chile y en Colombia cuando bajan todos. Y la explicación usual, la que a mí me parece más interesante, es que efectivamente el banco opera así, pues cuando el dólar sube, el banco vende dólares y limita el alza, que es lo que ha estado haciendo. Y cuando baja, compra dólares y limita la caída. Listo, se acabó. Ahora, precios altos de materias primas, como hay ahora, implicarían un dólar bajo, un precio del dólar bajo. ¿Sí? Cuando los precios de las materias primas son altos, los capitales entran al Perú, hay suficientes dólares, el dólar abunda y el tipo de cambio cae. ¿Sí? Y cuando los precios de las materias primas caen, los capitales salen, los dólares escasean por razones comerciales y financieras y el precio del dólar sube. Eso es lo que explica por qué en todas las recesiones el dólar ha subido. ¿Por qué? Porque en todas las recesiones los precios de las materias primas han bajado. Pero en esta última, esa no debe ser la explicación, porque los precios de las materias primas han subido. ¿No es cierto? Entonces, y no tenemos noticia de que los capitales hayan salido. Yo por lo menos no he visto los números así. Entonces hay que buscar una explicación diferente para este último periodo, ¿no? Si fuera por precio de materias primas y no hubiera nada más, el dólar estaría cayendo. Las elecciones son un factor, sí, lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? En 2006, precios de materias primas eran altos y en esas elecciones el tipo de cambio subió y tenía que ver pues con las elecciones que había y Humala y Alan García y etcétera, ¿no? Ahí está claro que la incertidumbre electoral pone un componente. Es verdad que a diferencia de esa época, con la de hoy día, la tasa de interés en esa época era alta y ahora está bajita, baja históricamente, ¿no? Entonces podemos discutir si hay algún factor local. Alguna gente, algunos economistas, he leído esto reciente, dicen que es reactivo, ¿no? Bruno, ¿no? Seminario, ¿no? Sí, sí. Y antes los bancos, he leído en presentaciones de PPTs de los bancos que operan acá, el Escocia, Santander, ¿no? Que dicen eso, si los precios de las materias primas están bajos, el tipo de cambio debería caer. Entonces, un factor es la incertidumbre electoral, que si haces un análisis para atrás, siempre ha ocurrido, ¿no? Y solo en el 2006 el tipo de cambio cayó durante el proceso, digamos, durante la campaña electoral, pero porque el banco obligó a caer. Como yo estaba ahí, te lo puedo contar, o sea, así fue, ¿cierto? Si el banco no hubiera intervenido, el dólar hubiera subido bastante, a pesar de que el precio del cobre y otras cosas estaban altos. Ese es un factor. El segundo puede ser reactiva. Yo siento que es una hipótesis,
y que no hay ninguna demostración, pero podría ocurrir pues, que la parte ahorrada es reactiva, que cuánto será, no esté todo en soles sino en dólares, podría ocurrir. Es verosímil, ¿no? Que sea un efecto permanente me parece difícil de creer. Una vez que pasen las elecciones, hay gente que dice el tipo de cambio va a caer, ¿no? Y ya veremos, pues fácilmente lo veremos, ¿no? Yo te puedo decir que en el 2006, una vez que se supo que García había ganado a Humala, el dólar empezó a caer y el banco compró en menos de un mes y pico, una millonada de dólares, ¿sí? Ya no me acuerdo si 1.500 o 2.000 millones de dólares, pero así sin que el tipo de cambio se moviera. ¿Por qué? Porque la presión era a la baja, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores pueden haber? A mí se me hace difícil, digamos, de pensar en factores más allá de la incertidumbre política, ¿no? Factores estructurales que expliquen que el dólar sube, no lo vería tan claro, ¿no? Reactiva puede ser, habría que demostrarlo, ¿no? Y no me queda claro de que por eso haya que reducir reactiva, ¿no? Es como decir, bueno, no vamos a hacer una política monetaria expansiva porque el dólar sube. Bueno, el libro de texto Macroeconomía dice que cuando haces una política monetaria expansiva con reactiva, con la tasa de interés, el dólar sube, ahí está en su lanchar, hay que leer nomás, ¿sí? Pero eso no es una razón para decir que no vamos a hacer política monetaria expansiva en plena recesión como esta. Esa es una razón para decir, bueno, necesitamos reservas y que el Banco Central venda para que el dólar no suba. Para eso tenemos un montón de reservas. Eso es lo que hicimos en el 2006. Eso es lo que se hizo en el 2008, 2009, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer en el 2020. No es que tenemos que aplicar una política monetaria recesiva para hacer que el dólar no suba. Esa política no funciona mucho, ¿sí? Ya lo intentó el Banco Central en 2015-16, subiendo la tasa de interés para que el dólar no suba. Pero la evidencia empírica que tenemos, aparte de la experiencia práctica, es que mover la tasa de interés no afecta demasiado el dólar en el Perú. Si ustedes corren una regresión, está publicado ahí. No sé si Pedro le puso ese documento de trabajo para que lo lean, pero anda, en ese modelo que corrimos con los datos de Perú, digamos, de los últimos 15, 16 años, no hay manera de decir que el tipo de cambio depende de la tasa de interés local. No hay manera, ¿sí? Las regresiones las corrieron, pues, el profesor Rodolfo Cermeño, que era pues un tigre en estas cosas, y no había manera de conseguir la tasa de interés, de meter la tasa de interés en esa ecuación. Y bueno, tampoco, para el fondo tampoco le resulta, pero ponen los precios en las materias primas, sí, ponen las compra-venta de dólares por parte del Banco Central, sí. Entonces, en resumen, yo diría, si la incertidumbre política se disipa, el dólar va a bajar. Todo lo demás constante. Ahora, la cuestión es que se disipe. Diego quiere preguntar, pero tengo una pregunta aquí, es que, porque también el dólar ha subido porque el Banco Central lo ha dejado subir. Y me pregunto eso es posible. Y lo ha dejado subir porque la inflación está muy baja, digamos, porque, digamos, la inflación está en el lado bajo de la banda, digamos, ¿no? Entonces que el Banco Central de Reserva no tiene problemas en dejar que el dólar suba porque sabe que eso no lo va a botar encima de la banda, porque la inflación está en 2, me parece, ¿no? Sí. Ok, dale. Pero ahí el punto es el siguiente. El banco tiene un gran margen de discreción. Ajá. ¿Sí? A ver, voy a ponerlo de otra manera. Yo estoy seguro que si el Banco Central... Estoy seguro que si el Banco Central vende durante 10 días $1.500 diarios, el tipo de cambio se va al piso. 1.500 millones, claro. 1.500 ya. ¿Puede vender 1.500? Sí, son 15.000. Tiene 60. ¿Está bien? Y además tiene una línea de préstamos del fondo por 11.000. ¿Está bien? Podríamos... Entonces, la pregunta es qué quiere hacer el banco, qué vale la pena hacer, sí, ¿no? Entonces, a mí me parece que la política correcta es moderar la subida.
no detenerla ni hacer que caiga. ¿Por qué? Porque eso cuesta mucho en términos de reservas y no está claro cuál es el futuro, como para decir ahora, voy a apostar, digamos, el 100% de mis recursos en este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro y, digamos, a mí me parece que habría que, digamos, guardar paz para mayo, ¿no? Pero que lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora, lo puede dejar subir más de lo que corresponde, seguro. No hay ningún, digamos, obstáculo de principio a eso. Entonces, el banco es un factor crucial en la evolución del precio del dólar. En el Perú está claro, ¿no? Pero no es el banco el que explica por qué está subiendo, yo diría, ¿no? Ese ya es una hipótesis. Podría ser una hipótesis que alguien quiera sostener, pero habría que, digamos, argumentar bien. Diego, quiero hacer una preguntita y yo creo que, no sé cómo andas, yo creo que ya íbamos terminando, no sé cómo andas, cómo estás, Ojar. Diego, para adelante. mí ya estaría suficiente. Ya última, pues, última, y en todo caso ya nos quedamos si alguien quiere, pero yo creo que ya. Diego. Sí, buenas noches, profesor Franque, profesor Dancourt, ¿cómo están? Mi pregunta iba, bueno, primero que nada quisiera hacer una especial mención al programa Reactiva, ¿no? Porque yo creo que el programa Reactiva ha sido la grasa que ha podido mover la dinámica en la economía peruana en el contexto de la pandemia, ¿no? Y además, no sé si se acuerda usted, profesor Dancourt, me compartió un paper para guiarme a realizar la tesis. El de Blanchard. El de Blanchard, claro. Que recomendaba que todos los programas que ahora se encuentran en todos los países, ¿no? En el contexto de la reactivación, ellos sugieren no quitárselo intempestivamente a los países, sino írselo quitando poco a poco. No sé si nos podría ampliar un poco más ese razonamiento. Ya, yo diría ahí que el punto es relativamente sencillo. Si medimos por empleo, está claro que la economía peruana está un tercio por debajo de su nivel normal, si medimos por el empleo adecuado. Y no tenemos los datos, pero me parece claro también que en esas condiciones no solo han quebrado un montón de pequeñas y medianas empresas, sino que deben estar quebrando. Y entonces, si la segunda ola no se ha controlado y la vacuna está lejos, tarde o temprano vas a tener que hacer cuarentenas. Y las cuarentenas hacen caer el PBI y el empleo y quiebran a más empresas. Así que si tú quieres que eso no pase, tienes que proporcionar ayuda financiera a las empresas y a las familias. A las empresas es reactiva, a las familias son los bonos universales. Si tú quitas reactiva y bonos universales y la segunda ola no para y vas a acabar con una u otra cuarentena, sea focalizada, sea blanda, sea dura, y no tienes la vacuna, vas a profundizar la recesión, la quiebra y el desempleo. A mí me parece una locura hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más sensato? Mantienes el impulso fiscal y monetario en general hasta que la economía recupere su nivel de, digamos, de actividad y empleo normal, 2019, y una vez que veamos que estamos ahí, bueno, empiezas a retirarlo con facilidad. Si recuperamos el nivel de empleo y de actividad, las empresas que han tomado préstamos por reactiva empezarán a pagarlos. El próximo año, si el MEF no ha querido hacer eso, no le ha dado la gana, me van a disculpar que lo diga así tan crudamente, pero no ha querido extender el plazo de gracia de reactiva un año más para todas las empresas, sino ha dicho solo para el 25% de los 60.000 millones de soles. ¿Cómo se va? ¿Cuál va a ser la cola que se va a armar? Bueno, los bancos comerciales y las cajas decidirán a quién le toca. Es como una cola para comprar pan. Hay 200 gente que quieren comprar pan en la panadería y solo hay para 20. Listo, se acabó. 180 se quedan afuera. Eso es lo que acaba de hacer el MEF. A mí me parece una locura, ¿no?
Y lo que hay que hacer efectivamente es lo contrario, es mantener el estímulo monetario y fiscal hasta que quede claro que la actividad económica y el empleo ha recuperado sus niveles normales. ¿Ahí? Eso es lo que dice el fondo, que el peligro principal es digamos, un retiro prematuro del estímulo fiscal, ¿no? Podemos ahondar la recesión y como muestra la historia de la economía peruana, una recesión mal manejada, como la del año 77, 78, 82, 83, 88, 90, puede hacer que los próximos 10 años no crezcamos. Eso de que vamos a recuperar automáticamente el crecimiento de 5 o 6% anual, eso es una mentira piadosa. O lo hacemos bien. O es una ilusión peligrosa. O es una ilusión peligrosa porque uno se sienta y dice, bueno, Dios proveerá. Y si no provee, y si perdemos otra vez 15 años, y dentro de 15 años estamos discutiendo que el PBI per cápita era igualito al que teníamos en el 2019, a mí me parece, la verdad, un riesgo que no vale la pena correr, dadas las, digamos, las espaldas fiscales, las monetarias y los recursos que tenemos, ¿no? Y las cosas que sabemos, porque hay cosas que no sabemos. Lo único que me gustaría tener, y con eso termino, es saber que tenemos vacuna para 3/4 partes de la población en julio. Y creo que no va a ser así. Bueno, gracias, Oscar.